Hola, ¿qué tal amigos y amigas de plataforma? Es siempre un gran gusto estar con ustedes después de un par de semanas ausente. Vamos a conversar ahora sobre las elecciones. Evidentemente es el tema de discusión por ahora y por varios días y semanas. Seguramente todo este proceso de transición del gobierno saliente al nuevo gobierno presidido por Nayib Bukele va a ser comidilla de la prensa, de los periodistas, de los analistas. Vamos entonces a compartir algunas apreciaciones nuestras acá en plataforma, agradeciendo siempre al equipo que hace posible este programa en TVX. En primer lugar, yo quiero destacar el desempeño del Tribunal Supremo Electoral, un reconocimiento al trabajo del Tribunal Supremo Electoral en un sistema político electoral, en un régimen democrático, la garantía del desempeño transparente y correcto de la institución responsable de realizar las elecciones es siempre fundamental. Y lo digo porque yo en algún momento puse en cuestión al Tribunal Supremo Electoral, especialmente por las fallas técnicas que hubo en algunos de los ensayos que hizo, y también yo fui cuestionador de la correlación mayoritariamente de derecha que hay en el Tribunal Supremo Electoral, el desequilibrio que se generó a partir de quitar al magistrado Ulises Rivas por parte de la Sala de lo Constitucional, pero viendo el desempeño que ha tenido el tribunal, le expreso mi reconocimiento al trabajo realizado, sin dejar de señalar, obviamente, el problema que hemos dicho siempre, que hay un control de mayoría de derecha en el Tribunal Supremo Electoral. Segunda cosa a la que quiero referirme es a la participación de la gente. Creo que es un aspecto negativo en el proceso electoral el que haya participado poquito más de la mitad del electorado, que el 51% de los y las ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar hayan acudido a las urnas. Esa es una cosa que hay que señalar. Qué pena que los candidatos, los partidos, el Tribunal Supremo Electoral mismo no lograron incentivar a una mayor cantidad de votantes, y también qué pena que la ciudadanía, que buena parte de la ciudadanía no se tome en serio su compromiso de participar, en este caso, en la elección de quién nos va a gobernar. Entonces, eso es un aspecto a señalar. La tercera cosa que quiero mencionar es valorar un poco los resultados. En principio, los resultados, que ya los datos son conocidos, recién el Tribunal Supremo Electoral ya ha oficializado los datos, o sea que ya no estamos hablando ahora de datos preliminares, sino que de los datos definitivos. El partido Gana, por el que candidateaba Nayib Bukele, obtuvo el 53%, poco más del 53%. Según el Tribunal Supremo Electoral, es 1.434.856 votos. Casi 1,5 millones de votantes obtuvo Nayib Bukele. El partido Arena se queda con el 31% de los votos. Esto equivale a 857.084 votos. Y el FMLN en tercer lugar con el 14% de los votos. Esto es 389.289. Los resultados reflejan la tendencia que habían mostrado las encuestas. El único punto que había de duda era si Bukele ganaba en primera vuelta o si había segunda vuelta, pero no había duda en que él iba a ser el ganador finalmente de la elección. Algunos habíamos planteado la necesidad de que hubiera segunda vuelta. Particularmente yo planteé que una segunda vuelta habría permitido un debate más serio y la discusión de un plan mínimo de país, una especie de mínimum vital de programa de país, pero bueno, no se dio la segunda vuelta. La elección se resuelve en primera, se confirma la tendencia que Bukele iba a ser el ganador, que Arena quedaba en segundo lugar y que el FMLN quedara en tercer lugar.
Desde el FMLN se había montado un discurso, un relato de una supuesta remontada, de la que nunca se mostró evidencia empírica, y al final el resultado confirma que no hubo tal remontada en el FMLN y que la derrota para el FMLN es catastrófica. El Frente saca menos votos de los que sacó en la primera elección en la que participó a principios de los 90, cuando se estrena como partido político. Perdió más de 1 millón de votos que se fueron a la candidatura de Nayib Bukele. Entonces, ese es el resultado que ha tenido el FMLN. Era un resultado anunciado para el FMLN desde la elección del 4 de marzo del año pasado, cuando como resultado de que la mitad de su voto duro no fuera a votar, quedó como una fuerza irrelevante en la Asamblea Legislativa y perdió varias alcaldías en todo el país. Ahí ya había un anuncio para el FMLN, no se tomaron las correcciones necesarias y entonces sus votantes se fueron mayoritariamente hacia la candidatura de Nayib Bukele, quien supo muy bien capitalizar el descontento de la gente hacia la continuidad del FMLN y el rechazo de la gente hacia el retorno de la derecha, que esa fue la clave del triunfo de Bukele: leer adecuadamente el sentimiento de la gente, que ya no quería al frente, pero no quería que volviera Arena. Entonces él planteó ahí su estrategia y ese es el resultado. ¿Cuáles son las reacciones de los actores? Ese es el cuarto puntito que quiero comentar. En el caso del partido Arena, ya conocimos que su dirigencia en pleno renunció. Depusieron sus cargos en conferencia de prensa todos los miembros del COENA y el partido ahora va a entrar a un proceso de elección de nueva dirigencia. No se sabe qué proceso de reorganización va a seguir el partido de derecha. La derrota debería de moverlos hacia actualizar su ideario político, hacer un partido de derecha moderno y desanclarse ya de las viejas visiones de la Guerra Fría, del anticomunismo. Vamos a ver si el partido Arena tiene la capacidad de renovarse. En el caso del FMLN, el FMLN no reaccionó con una acción tan contundente como Arena, es decir, renunciando. Más bien en un primer comunicado que sacan el lunes, era como que si no había pasado nada, ¿verdad? Es hasta el siguiente día, probablemente presionados por lo que hizo Arena y por el reclamo que había de sus bases, es que el día martes el Frente anuncia que las elecciones que tenía para dentro de un año, para marzo del 2020, las adelanta y también le pide a todos los miembros de la comisión política a que no busquen reelegirse ni elegirse para ningún cargo de dirección del partido. Vamos a ver también si el FMLN entra a un proceso de refundación, porque en mi opinión, en el caso de la izquierda, no solo es necesario que haya una renovación en la dirigencia, sino que haya un proceso de refundación que implique, además de un cambio dirigencial, que implique también volver a la agenda popular, que implique también volver a las bases, a la conexión con las bases, a los sectores de izquierda progresistas, implica también recuperar la visión de un proyecto progresista de transformación social, de grandes cambios estructurales en favor de la gente, implica también recuperar la capacidad de análisis crítico de la realidad. El Frente pareciera que perdió la capacidad de análisis, tendencias que se venían desarrollando, fenómenos que estaban sucediendo, no fueron tomados en cuenta, no hubo capacidad de sentir lo que la gente, descubrir lo que la gente estaba sintiendo y pensando y tomar a tiempo las correcciones necesarias. Entonces, también una refundación en el Frente pasa por recuperar la capacidad de análisis. Vamos a ver si el Frente es capaz de entrar a este proceso
de refundación, o si el Frente no lo hace, tendrá que surgir un nuevo sujeto político o nuevos sujetos políticos de izquierda, recuperando el proyecto y la visión que el FMLN abandonó. Bueno, por último, para cerrar, el quinto puntito es cuáles son entonces las perspectivas con el nuevo gobierno, con un posible, cómo sería un gabinete, cuáles serían las políticas prioritarias, cuáles serían las alianzas de un gobierno de Nayib Bukele. Pues todavía hay mucha incertidumbre. La incertidumbre es todavía la palabra que define el estado de la cuestión en relación al gobierno de Nayib Bukele. Hay mucha especulación, muchas noticias falsas. Ojalá que el presidente electo Nayib Bukele a la brevedad posible haga anuncios sobre el futuro gobierno, cómo estaría integrado para, por un lado, dar una señal de por dónde va a ir, y por otro lado, parar todas estas especulaciones, estas desinformaciones que se manejan en el contexto, ¿verdad? Esperamos que el señor Bukele, presidente electo, haga pronto anuncios para entonces, a partir de ahí, vayamos teniendo una idea por dónde va a apuntar. Sería también interesante que el señor Bukele nos comente cuáles van a ser las alianzas que va a establecer, sobre todo en la Asamblea Legislativa, donde no tiene fracción legislativa propia. Se podría entender que los diputados de Ghana van a ser la base en la medida en que fue el partido por el que candidateó, pero también es necesario que él vaya dando alguna certeza. Y finalmente, cuáles van a ir siendo sus prioridades en materia de políticas públicas, en materia de relacionamiento exterior. Hay algunas noticias que ya de entrada son preocupantes. Por ejemplo, a mí me preocupa el que se anuncie desde el círculo cercano al presidente electo que se va a respaldar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Yo creo que Bukele debería de continuar con una política de no inmiscuirnos como país en los asuntos internos de países hermanos. Por lo menos debería seguir la postura de México y Uruguay, que se postulan por la no intervención, por la paz, por el diálogo. Esa debería ser una postura del gobierno. Creo que Bukele debe tener en cuenta varias cosas a la hora de definir el rumbo de sus políticas. Primero, debe tener en cuenta que muchos de los votantes suyos han sido votantes de izquierda. Es decir, por lo menos 2/3 de los votantes del FMLN votaron por el Bukele y no verían con buenos ojos que su gobierno se posicione a favor de los golpistas de la derecha venezolana, que por lo menos haya una posición neutral. Entonces Bukele debería tener en cuenta varias cosas. Primero, debería tener en cuenta que la población no ha votado tanto por él. La población ha votado en contra de la continuidad del FMLN y ha votado en contra del regreso de Arena. Ese es un primer punto que el presidente electo debe tener en cuenta. La gente ha votado contra Arena y contra el FMLN más que por él y sus propuestas. Segundo, debe tener en cuenta lo que ya decía, que buena parte del electorado que lo ha votado es un votante de izquierda que no vería bien que su gobierno se vaya hacia la derecha. Tercero, debe también valorar Bukele el que ha votado solo el 51% del electorado. No es un gran porcentaje el que participó en las elecciones. Entonces yo creo que el señor Bukele debe tener en cuenta estos elementos para poner los pies en la tierra, asumir una posición realista, asumir una posición consensuada, de diálogo, y no vaya a perderse con actitudes triunfalistas, prepotentes, excluyentes. Bukele tiene la posibilidad de hacer lo que ofreció, una nueva forma de hacer política, una forma dialogada, consensuada, de ser coherente con los intereses de la gente. Si Bukele se va hacia la derecha,
va a estar haciendo lo mismo que hacía Arena. Si comete los errores que cometió el Frente, va a estar haciendo lo mismo que el Frente. Entonces, él realmente tiene la oportunidad ahora de hacer un gobierno diferente y no hacer lo que criticó de los dos partidos tradicionales. Vamos a quedarnos con estas reflexiones, amigos y amigas. Gracias por escucharme, por interactuar, por compartir estas discusiones. Vamos a seguir profundizando en próximos programas.